Ahora vamos a hablar de el álgebra de las transformaciones. Así como hemos definido operaciones para escalares y para vectores, también se pueden definir operaciones para transformaciones. Y de hecho estas operaciones pues no son para nada complejas. La primera que vamos a ver es la suma de transformaciones. ¿De qué va esto? Bueno, pues por supuesto, primero necesitamos un par de transformaciones. Vamos a suponer que existen dos transformaciones, S y T, que ambas comparten dominio y codominio. Y entonces, pues obviamente la suma de las transformaciones pues sería una transformación, pues que sea la suma. ¿Y cómo va a estar definida? Pues la suma de las transformaciones no va a ser otra cosa sino la transformación S operando sobre U más la transformación T operando también sobre U. Eso es sencillo, pues es la suma de transformaciones lineales. Y después tendríamos otro tipo de transformación que sería la multiplicación de una transformación por un escalar. Y bueno, aquí solo necesitamos una transformación, lo que sea, S que vaya de V a W. Y entonces diremos que la multiplicación de la transformación operando sobre algún cierto vector, pues no va a ser otra cosa sino la transformación S operando sobre U y luego todo esto multiplicado por el escalar. Esas serían las definiciones de las transformaciones operadas. Sencillas, no tienen mayor complicación. Sin embargo, pues vamos a ver otra vez, pueden ser importantes para el estudio del álgebra lineal. Entonces, esas eran las definiciones de este nuevo tipo de transformaciones. Pero una pregunta que podría salir de inmediato es, si yo sé que las transformaciones que voy a sumar o voy a multiplicar por un escalar ya son lineales, entonces, ¿estas nuevas transformaciones lo serán también? Y pues vamos a verificarlo. Vamos a verificar la linealidad primero de la suma de transformaciones. Entonces, nosotros teníamos que S más t, toda ella como transformación operando sobre el vector u, es igual a s de u más t de u. ¿Vale? Ok, si yo sé que s y t ya son lineales, entonces ahora, ¿cómo verifico si la suma de estas transformaciones también lo es? Pues debería de verificar, por supuesto, las dos propiedades que le dan la linealidad, que son superposición y homogeneidad. Entonces vamos a verificar primero superposición. Si nosotros queremos verificar superposición para esta suma de transformaciones, pues nosotros deberíamos de tener que hacer primero la transformación suma, pero ahora sobre también la suma de un par de vectores, u y v. Sin embargo, por definición nosotros sabemos que esta pues sería la transformación S operando sobre esta suma de vectores U más V más la transformación T operando también sobre la misma suma de vectores U más V. Sin embargo, si nosotros partíamos del hecho de que S y T ya eran lineales, entonces esto de acá por la misma superposición por separado de S y de T, pues debería de ser S que opera sobre el vector U más S que opera sobre el vector V más T que opera sobre el vector U más T que opera sobre el vector V. ¿Qué más puedo hacer? Pues sabiendo que al fin y al cabo estos vectores, bueno, estas transformaciones operando sobre vectores de todos modos devuelven vectores, entonces yo puedo aplicar conmutatividad para pasar esta T de U acá y esta S de V para acá, de tal forma de que yo tenga S de U más T de U más S de V más T de V. Y ahora, utilizando la definición de suma de transformaciones, pues este S de U más T de U, pues es esto de acá, ¿cierto? Entonces, esto yo lo podría reescribir como la transformación suma operando sobre el vector U. Y esto sería también la transformación suma, pero ahora sobre el vector V. Y si se dan cuenta, empecé del lado izquierdo con la suma de vectores por dentro de la transformación y terminé del lado derecho con la transformación operando con los vectores por separado y después sumados. Entonces, eso quiere decir que se cumple superposición.
Ya sabemos que la suma de transformaciones cumple con superposición. Vamos a verificar ahora la homogeneidad. Para la homogeneidad se debe de cumplir que si yo estoy multiplicando a un vector por un escalar y lo opero bajo la transformación, eso sea exactamente lo mismo que primero operar la transformación con el vector y después multiplicarles. Esto es, pues, que si yo tengo S más T como transformación operando a la multiplicación del vector U por el escalar alfa, esto debería de ser también igual a alfa multiplicando a la transformación S más T de el vector U. Ok, de nuevo comenzamos desarrollando el lado izquierdo. Entonces del lado izquierdo nosotros, bueno, esto es lo que queremos verificar. Si desarrollamos del lado izquierdo, pues nosotros tendríamos que S más T que multiplica a alfa por U también se puede escribir de la definición de la transformación suma como S que opera sobre alfa U más T que opera también sobre alfa U. Sin embargo, otra vez estamos partiendo de la suposición de que S y T son lineales. Eso quiere decir que entonces puedo aplicar homogeneidad para sacar estos escalares de ambas transformaciones, quedándome esto como alfa que multiplica a la transformación S más U más alfa que multiplica a la transformación de T sobre U. Sabiendo que estos de nuevo son vectores que están siendo multiplicados por el mismo escalar alfa, pues yo puedo aplicar distributividad de la multiplicación por un escalar sobre la suma de vectores para factorizar esto como alfa que multiplica a S, bueno no, en principio debería de ser primero S de U más T de U. Sin embargo, otra vez este S de U más T de U pues no es otra cosa sino la definición de la transformación suma, y entonces esto quedaría alfa que multiplica a la transformación suma operando sobre el vector U. De nuevo empezamos con el escalar por dentro del argumento de la transformación y eventualmente haciendo algunos pasos algebraicos llegamos a poder sacarlo. Y entonces se verifica la homogeneidad, ¿cierto? Y de esto mismo, sabiendo que cumplió también superposición, ¿qué podemos decir de la transformación suma? Si S y T ya eran lineales, entonces la transformación S más T también va a ser lineal. Vamos a ver ahora la transformación multiplicación por un escalar. De nuevo voy a suponer, pues por supuesto tengo la transformación multiplicación por un escalar de S operando sobre algún cierto vector U. Me interesaría saber si esta es lineal, pero voy a partir del hecho de que S ya es lineal. Más, pues sabemos que esto no sería otra cosa sino alfa que multiplica a S operando con U. Y de nuevo, pues hay que probar las dos propiedades que le dotan de linealidad a una transformación, que son, primero, superposición. Para superposición, otra vez, necesito dos vectores. Entonces yo tendría a la transformación S multiplicada por un escalar operando sobre un par de vectores U y V. Y entonces, por la definición de transformación multiplicada por un escalar, yo sé que esto sería a alfa que multiplica a ¿quién? A S de U más V. Sin embargo, partimos del hecho de que S era lineal. Entonces, aplicando la superposición de S, pues yo tendría que esto es alfa que multiplica a S de U más S de V. De nuevo, estos dos son vectores de un espacio vectorial y están multiplicándose por un escalar alfa. Entonces, de nuevo, como estos pertenecen a un espacio vectorial, se debe de cumplir la distributividad de la multiplicación por un escalar sobre la suma de vectores, y entonces yo debería de ser capaz de reescribir esto como alfa multiplicando a S de U más alfa multiplicando a S de V. Sin embargo,
estos de acá no son otra cosa sino la definición de transformación multiplicación por un escalar para cada uno de los vectores por separado, y esto me tendría que dar alfa s operando sobre u más alfa s operando sobre v. Y partimos del hecho de tener los vectores dentro del argumento de la transformación a separarlos y luego tener la suma ya una vez que han sido operados. Por lo tanto, entonces sabemos que la transformación multiplicación por un escalar cumple con superposición. Muy bien, eso sería para superposición. ¿Qué pasaría ahora para homogeneidad? Si nosotros queremos verificar ahora homogeneidad, pues de nuevo, vamos a partir de la transformación multiplicada por un escalar, pero ahora debe de ir operando sobre la multiplicación también de un vector, por un escalar, por supuesto. De nuevo, utilizando la definición, pues nosotros tendríamos que esto es alfa de s de beta u. Sin embargo, de nuevo, partiendo del hecho de que s es lineal, este beta yo lo puedo sacar de la transformación s, y esto me quedaría alfa por beta, y luego esto multiplicando a s de u. Sin embargo, de nuevo, estos dos escalares, pues siendo esto un espacio vectorial, deberían de ser elementos del campo. Y entonces, si son elementos del campo, pues yo puedo aplicar conmutatividad sobre ellos, de tal forma que yo puedo escribir esto como beta por alfa por s de u. Pero esta parte es justo la definición de la transformación multiplicación por un escalar. Entonces yo esto lo puedo ver como beta que multiplica a la transformación alfa s operando sobre el vector u. Y entonces, otra vez, empecé con el escalar por dentro de la transformación y haciendo un poco de álgebra termino con el escalar por fuera, con lo cual podríamos decir que esta transformación cumple homogeneidad. Y entonces, sabiendo además que ya era bueno, que cumplía superposición, entonces podríamos decir que esta transformación, la transformación alfa por s operando sobre un vector u, pues también va a ser una transformación lineal. Ahora vamos a verificar qué pasa con las matrices asociadas a estas nuevas transformaciones, que son operaciones de otras transformaciones. Entonces, pues vamos a empezar con la transformación suma. Muy bien, para la transformación suma, pues teníamos un par de transformaciones S y T que se sumaban y operaban un cierto vector, y esto como resultado, pues tenía que ser la transformación S operando sobre ese vector más el resultado de la transformación T operando sobre el mismo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar cómo son las matrices asociadas a este nuevo tipo de transformaciones, que son la operación de otras transformaciones? Bueno, pues nosotros, por supuesto, nos gustaría conocer cómo tiene que ser una cierta matriz asociada, por supuesto, a un par de bases AB y que esté relacionada con la suma de vectores, con la suma de transformaciones, perdón. Muy bien. Para esto, pues vamos a volver a la definición de suma de matriz asociada a una transformación, que era que si yo tengo la suma de transformaciones operando un cierto vector u y esto reescrito como coordenadas de un vector b, esto debería de ser, pues por supuesto, la matriz asociada a la transformación suma multiplicando al vector u reescrito como coordenadas de la base A. Y lo que nos va a interesar es trabajar de este lado para encontrar eventualmente cómo debería de ser esta matriz. Ok, trabajando de este lado y utilizando el concepto de suma de transformaciones, pues nosotros tendríamos del lado izquierdo que esto debería de ser S de U más T de U, y esto reescrito como coordenadas de B.
Sin embargo, de nuevo, debido a que pues esto es un espacio vectorial, estas coordenadas se podrían ver como la coordenada de S operando a U respecto a B, más las coordenadas de T operando a U también respecto a B. Suponiendo además que existen bases A y B, donde A es por supuesto una base en el dominio y B es una base en el codominio, entonces, y utilizando la definición de matriz asociada a la transformación, esta parte de acá yo la podría reescribir como la matriz asociada a S multiplicando al vector de coordenadas de U respecto a más, y esta parte debería de ser pues la matriz asociada a T multiplicando también al vector de coordenadas de A. Y pues ya, de aquí no hace falta más que factorizar el vector de coordenadas de U respecto a del lado derecho, y entonces tendríamos que esto debe de ser M de A a B asociado a S más M de A a B asociado a T, y ambas multiplicando a el vector de coordenadas de U respecto a. Sin embargo, todo esto viene partiendo desde aquí. Eso significaría que esto y esto son iguales. Si nos fijamos del lado derecho de ambas ecuaciones, pues tenemos el vector de coordenadas de U reescrito de U como coordenadas de A, y luego tendríamos entonces que esta matriz, que es la matriz asociada a la suma de transformaciones, pues ¿quién debería de ser? No es otra sino la suma de las matrices asociadas a cada una de las transformaciones por separado. Y bueno, entonces así se encuentra la matriz asociada a la suma de transformaciones. ¿Qué pasaría ahora para la matriz asociada a la multiplicación de una transformación por un escalar? Para la matriz asociada a la multiplicación de una transformación por un escalar, pues primero vamos a poner la definición de esta transformación, que sería alfa de S operando sobre U, y esto es alfa que multiplica a S de U. Sin embargo, pues de nuevo nosotros queremos reescribir esto como coordenadas de B, y entonces nosotros pues por supuesto sabemos que si esto es así, aquí tendríamos la matriz asociada a la transformación S multiplicada por un escalar multiplicando al vector de coordenadas de U respecto a. Otra vez voy a utilizar el lado izquierdo de esta para empezar a trabajar, y entonces yo de aquí tendría que, de nuevo considerando que esto es, todos estos son espacios vectoriales y la transformación es lineal, entonces esta parte de acá yo la podría reescribir como alfa que multiplica al vector de coordenadas de S de U respecto a B. Sin embargo, de nuevo, sabemos que si esta transformación S es lineal, entonces debería de existir una matriz que la represente. Entonces esto sería alfa que multiplica a, y aquí vamos a cambiar esto por la matriz asociada a la transformación S, y esto multiplicado por el vector de coordenadas de U respecto a. Ahora ya tenemos el vector de coordenadas de U respecto a, que era lo que queríamos encontrar, y entonces solamente pues vamos ahora a multiplicar a la matriz por el escalar. Entonces tendríamos que alfa por M de A a B asociado a S, y luego esta matriz toda ella multiplicando al vector de coordenadas de U respecto a tiene que ser igual a esto, que es de donde partimos. Sin embargo, este y este son iguales. Otra vez aquí tenemos el vector de coordenadas de U respecto a, y entonces eso significaría que la matriz asociada a la transformación multiplicación por un escalar no es otra cosa sino la matriz asociada a la transformación original, y esa multiplicada a su vez por el escalar. Ahora, dentro del álgebra de las transformaciones, estas no son las únicas transformaciones que existen. Existe otra transformación, que es la que vamos a ver ahora, que se conoce como la composición.
necesitamos varias cosas. Primero necesitaríamos una transformación S que tenga como dominio un espacio U y codominio un espacio V, y además necesitaríamos una transformación que ahora vaya de V a W. ¿Por qué? Porque la composición va a estar definida T compuesta con S y operando sobre el vector U. Esto sería S operando sobre U, y el resultado de esto después se opera sobre T. Esa sería la composición. De nuevo, obviamente, preguntas que surgirían de esto es si esta composición es lineal. Vamos a verificar esto y vamos a verificar también cómo debería ser la matriz asociada a la composición. Entonces, primero, linealidad. Para verificar linealidad, primero hay que verificar homogeneidad o superposición. Pero empezaré con homogeneidad. Y obviamente voy a partir de la suposición de que S y T ya eran lineales desde el principio. ¿Qué debería de suceder para que la transformación composición sea lineal? Pues debería de suceder que T y S compuestas de algún vector multiplicado por un escalar alfa sea igual con el escalar por fuera de la transformación. Entonces vamos a trabajar primero así. De este lado, y vamos a llegar eventualmente a que el escalar puede ir también por fuera. Entonces, utilizando la definición de composición, pues nosotros sabíamos que esto debería ser T de alfa de U, de alfa por U. Ahora, bajo la suposición de que S ya era lineal, nosotros podemos aplicar homogeneidad aquí, y entonces podemos reescribir esto como T de alfa por S de U. Y de nuevo, suponiendo que T ya era lineal, entonces este alfa también puede salir de T, lo cual nos daría como resultado alfa de T de S de U. Y ahora, otra vez utilizando la definición de composición, pues esta parte de acá se podría reescribir como alfa que multiplica a la composición de T con S operando sobre el vector U. Como les dije, aquí el objetivo era poder verificar que el escalar puede salir sin ningún impedimento de esta transformación, cosa que sucede. Entonces, con lo cual podemos decir que la composición, si S y T ya eran lineales, va a cumplir primero con homogeneidad. Muy bien, entonces la composición va a cumplir con homogeneidad. Ahora lo que nos haría falta verificar pues es que también cumpla con superposición. Para la superposición pues nosotros deberíamos de verificar que ahora la composición de la suma de un par de vectores U y V sea lo mismo que hacer la composición solamente sobre U, la composición sobre V, y luego que la suma de eso sea exactamente igual a esto que tenemos acá. De nuevo, pues vamos a desarrollar esta parte y llegar a eso otro. Considerando de nuevo la definición de composición, pues esto no sería otra cosa sino T de S de U más V. Sin embargo, una de las suposiciones que hicimos al principio es que tanto S como T eran lineales. Eso quiere decir que esta parte en S yo la puedo separar, y esto me quedaría como T de S de U más S de V, y esto es como argumento de T, ¿vale? Sin embargo, ahora S de U y S de V son un par de vectores que ya no pertenecen al primer espacio U, sino ahora pertenecen al espacio V, pero son vectores al fin y al cabo. Entonces, si este es un vector y este es un vector y están sumados dentro de el argumento de una transformación lineal, pues yo esto lo puedo separar como T de S de U más T de S de V.
Y otra vez, recordando que estas son por separado las definiciones de composición tanto para U como para V, nosotros tendríamos ahora que esto es la composición de S con T sobre U más la composición de S con T sobre V. Y era justamente a lo que queríamos llegar. Y entonces de aquí podemos decir que la composición, si las transformaciones que la forman ya eran lineales, recuerden que la suposición es que estas ya eran lineales, entonces también cumpliría con superposición y sabíamos cumplía con homogeneidad. Entonces, por lo tanto, la composición de transformaciones lineales también es lineal. Ahora, ¿qué pasaría con la matriz asociada a una transformación composición? Bueno, pues primero, de nuevo, como ocurre para esta composición, hay tres espacios vectoriales involucrados en esto. Entonces, igual que sucede para cualquier matriz asociada a una transformación, pues cada que transformamos un vector de un espacio a un vector de otro espacio, necesitamos una base de cada uno de esos espacios. Entonces, para la composición, siendo tres espacios los involucrados, pues vamos a necesitar también tres bases. Entonces, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar planteando esa parte. La composición, de nuevo, entonces debería de ser de una transformación S que va de un espacio U a un espacio V con una transformación T que vaya de este codominio, que para él sería el dominio, a el último de los codominios, que sería pues W. Y deberían de existir tres bases, A, B y C, donde A sea base del espacio inicial U, B sea base del espacio intermedio V y C sea pues una base del espacio final W. Y entonces, ¿cómo nos quedaría ahora la transformación composición? Pues partiendo de la definición de matriz asociada, pues nosotros sabemos que la composición, que esta composición operando sobre un cierto vector U y reescrito ahora como coordenadas de C, porque ahora esto debería de llegar a W, pues no debería de ser sino otra cosa, no debería ser otra cosa sino una matriz asociada a bases A y C, porque esta transformación iría desde aquí hasta acá. Y las bases de esos espacios vectoriales pues son obviamente A y C, que estaría asociada por supuesto a la composición, multiplicando al vector de U como coordenadas de A. Vamos a empezar a trabajar desde este lado izquierdo y entonces pues vamos a desarrollar a ver cómo nos debería de quedar esa matriz. Si nosotros desarrollamos de este lado izquierdo y aplicando directamente la definición de composición, nosotros tendríamos que esto es T operando sobre el resultado de S sobre U y todo esto reescrito como coordenadas de C. Sin embargo, pues esta parte nosotros tenemos una cierta transformación y hay que considerar que este S de U es todo él mismo un vector. Entonces este S de U yo podría considerar que operado sobre T y reescrito como C, pues también debería de ser ¿qué? Una matriz asociada a qué operador, a qué transformación, a la transformación T. ¿De qué bases a qué bases? Pues de la base del espacio intermedio, que sería B, a la base del espacio final, que sería C, y multiplicando al vector de coordenadas de quién. En este caso no sería un vector sencillo, sino debería de ser la propia transformación de S sobre el vector U. Entonces aquí deberíamos de tener la transformación de S sobre U reescrita como coordenadas de B. Sin embargo, ¿quién es esta transformación de S sobre U respecto a coordenadas de B? Si volvemos a utilizar el concepto de matriz asociada a la transformación, pues esto no sería otra cosa, déjenme copiar esto, MB asociado a T. Esto no debería ser otra cosa sino la matriz asociada a S por el vector de coordenadas de U, pero ahora respecto a la base A. Entonces esto nos quedaría la matriz de A a B asociada al operador S y ahora
con el vector de coordenadas de U sobre A. Entonces partimos desde aquí, pero esto es igual con esto. Y aquí por el lado derecho tenemos en ambos lados el vector de coordenadas de U respecto a A. Eso quiere decir que la matriz asociada a la transformación composición no va a ser otra cosa sino la multiplicación de las matrices asociadas a S y a T. Vean cómo están el orden en el que se realiza la composición y el orden en el que se ponen las matrices. También es importante resaltar que tienen que estar respecto a la misma base en el espacio intermedio. Si esto no es cierto, entonces esta multiplicación no es válida para poder encontrar esta matriz. Pero bueno, así se encontraría la composición de, bueno, más bien la matriz asociada a una composición de transformaciones.